¿Mejor? Sí, bueno. Bueno, hermanos, buenas noches para todos. Espero que estén bien, que Dios los bendiga, que hayan tenido una buena semana. Bien, hermanos, como sabemos, ¿quién ha venido el sábado pasado? Bien. Sabemos que hemos terminado, gracias a Dios, ya con un tema muy bonito, que fue el milenio, resurrección, arrebatamiento, muchas cosas. Gracias a Dios hemos visto un tema que es muy importante para la iglesia, lo cual es fundamental estudiarla, que son los dones. Nuestro hermano el sábado pasado hizo una pequeña introducción con respecto a lo que son los dones, cuántos son, hay unos que están vigentes, otros que no, y qué son los talentos. Talentos, por ejemplo, para decirlo rápido, un talento de soldar, un talento de tocar la guitarra, poder mejorarlo obviamente, pero un don es algo que es sobrenatural, que no muchos lo tienen y que solamente lo tienen los hijos de Dios. Eso es clarísimo, no hay duda en eso. Y hoy vamos a empezar a estudiar lo que sería el primer don, que es básicamente la clave y el punto principal de todos los que son los otros dones, que sería el don de sabiduría. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. El principio de todo lo que es un don, un servicio, es temer a Dios. Y eso es lo que vamos a entender hoy, qué es un don, como lo estábamos viendo, y en esta noche vamos a ver qué es el don de sabiduría. Vamos a empezar. Las Sagradas Escrituras destacan el gran valor del conocimiento en la relación con los dones espirituales. El apóstol Pablo, comprendía la importancia del conocimiento. Deseaba que los creyentes salieran de su ignorancia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice en 1 Corintios 10:1, y 5 veces en sus epístolas repite el mismo punto: y no ignoréis, dice, no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean personas que no conozcan de la palabra de Dios. Por eso, en 5 oportunidades Pablo lo escribe. Obviamente sale en Romanos, sale en Corintios, nuevamente en Corintios, en 1 Tesalonicenses y en muchos más. Porque no quiero, hermanos, que sean ignorantes, dice Pablo, respecto a lo que es la palabra de Dios. Pablo sabía que era necesario el verdadero conocimiento en cada área, lo cual es cada don, obviamente. Sabía que este les daría a los dones mayor significado y efectividad, como Dios lo deseaba. Porque qué importante es saber qué don tenés, pero cómo también tenés que usarlo. Y lo primero que tenés que tener es conocimiento de la palabra de Dios, y no ser ignorante a lo que es la Biblia. ¿Entienden? Perfecto. Los creyentes pueden tener dones sin mucho conocimiento. Puede pasar que no conocen mucho la palabra, pero tienen dones. Obviamente todos los que hemos aceptado a Cristo tenemos que ser un don, como era el caso entre los corintios y muchos cristianos hoy en día. A ellos, como a nosotros, Pablo aconseja que nada os falte en ningún don. 1 Corintios 1:7. Y es que para que los dones sean útiles, deben basarse en un verdadero conocimiento. Como les explicaba recién, tenemos que estudiar la palabra. La sabiduría, entendida como un buen juicio basado en el conocimiento, es un don sumamente necesario dentro de la iglesia de Cristo. Es importantísimo saber que tu don, no solamente tenerlo, sino que también tenés que trabajarlo. Uno puede tener el don de misericordia, pero se queda con eso y no estudia, no busca cómo puede perfeccionarlo. ¿Para qué? Para que dentro de la iglesia de Cristo todos crezcamos. El índice, vamos a ver qué es el don de sabiduría según la Biblia, características del don de sabiduría, cómo nos damos cuenta quién tiene ese don, que es muy bonito.
¿Qué significa sabiduría en el contexto de otros dones espirituales? Ejemplos bíblicos del don de sabiduría, porque en la Biblia salen muchos hermanos que tenían este don y cómo lo trabajaban. ¿Cómo puedo saber si he recibido el don de sabiduría? ¿Cómo me puedo dar cuenta, no? ¿Es el don de sabiduría lo mismo que la inteligencia? ¿Es posible perder el don de sabiduría o cualquier otro don? Y conclusión, lo vamos a ver al último. ¿Qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría, como se describe en la Biblia, no se limita a un simple conocimiento intelectual. Se trata de una capacidad sobrenatural, como les explicaba al principio, que permite a los creyentes comprender la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, tanto personal como espiritual. Esta persona comprende mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo personal y lo espiritual lo puede entender de una forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es un regalo que va más allá de la simple lógica humana, otorgando discernimiento, perspicacia y un profundo entendimiento de las cosas espirituales. 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La Biblia describe la sabiduría como uno de los muchos dones que el Espíritu Santo distribuye según su voluntad. Sabemos que Dios, a su voluntad, pone el don que Él piensa que le va a ir bien a esa persona y es por pura voluntad de Dios. Este versículo nos recuerda que la sabiduría no es algo que se adquiere por el esfuerzo humano, lógicamente, sino que es un regalo concedido por Dios. No porque te esfuerces vas a tener tu don, sino que ya cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, automáticamente Dios, a través del Espíritu Santo, ya te manda ese plus que es un don. Puedes tener 1, puedes tener 10, pero solamente viene por voluntad de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que saber que es el don de sabiduría, básicamente es un regalo que va más allá de la lógica humana, que esta persona entiende los problemas, obviamente, que tenemos todos personales y también entiende lo espiritual. Continuemos. Características del don de sabiduría. Podemos ver ahí, el don de sabiduría se caracteriza por una serie de rasgos distintivos que los diferencian de los otros dones. Discernimiento. La sabiduría permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, guiado a las personas a tomar decisiones acertadas. Otro punto también, que esa persona que tiene el don de sabiduría puede ver a través de los errores de los demás y así poder mejorar su vida. No se va a equivocar muy fácil, sino que él piensa, analiza la situación y ve con el ejemplo de los demás si está bien o está mal. Perspicacia. El don de sabiduría otorga una profunda comprensión de las cosas espirituales, permitiendo a los creyentes ver más allá de la superficie y comprender el significado profundo de las escrituras. Esta persona tiene un conocimiento sobrenatural que ya leyendo la palabra de Dios ya comprende el significado de la Biblia, le cuesta mucho menos entender lo que la palabra de Dios dice, que dice además otorga una profunda comprensión de las cosas espirituales, tiene un conocimiento muy elevado, que no es obviamente humano, sino que es algo sobrenatural dado por Dios, por eso es perspicacia. ¿Qué tiene más? Aplicación a la práctica. La sabiduría no es solo conocimiento teórico, sino que se traduce en acciones sabias y prudentes en la vida diaria. No solamente ser sabio, tener el don de sabiduría, es por leer o por escudriñar la palabra de Dios, sino por ponerlo en práctica. Poder ponerlo para la obra de Dios, ¿para qué? Para servir a los hermanos. Y sobre todo, esta persona que tenga ese don, tiene humildad. ¿Por qué? La sabiduría verdadera se acompaña de humildad, reconociendo la propia limitación y la necesidad de buscar la protección de Dios. Esta persona sí tiene el don de sabiduría, pero reconoce que sin Dios
es imposible. Por eso el versículo primero que pusimos, Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa persona reconoce constantemente que si no fuera por Dios no sería nada, y tiene temor, un temor muy grande hacia Dios. ¿Por qué? Porque conoce, porque no es ignorante a la palabra de Dios, como decía Pablo. No quiero que ignoren, dice la palabra, y reconoce que necesita de Dios por completo. ¿Qué significa sabiduría en el contexto de otros dones del Espíritu Santo? ¿Cómo abarca este punto contra los otros dones, no? Pues son bastantes. En la palabra de Dios se reconocen varios dones del Espíritu Santo, obviamente la sabiduría, entendimiento, servicio, fe, discernimiento, misericordia, etc. Hay muchos, obviamente. Aunque cada don tiene su propia función, todos trabajan en armonía para fortalecer la vida espiritual de los creyentes. Todos los dones tienen armonía, todos se juntan, hacen un rompecabezas en la iglesia. Porque no por tener un don, pónganle misericordia, el otro, el don de exhortación, tienen diferentes rangos. Todo lo contrario, acá en la iglesia está para servir al hermano, y todo lo que tiene un don, obviamente, es para que la iglesia crezca, para que la iglesia se sane, para que la iglesia se fortalezca. En este contexto, la sabiduría se considera el fundamento de los demás dones. Es la capacidad de comprender la voluntad de Dios y aplicar su verdad a la vida diaria. La sabiduría nos permite discernir el propósito de Dios en nuestra vida y tomar decisiones que honren su nombre. Por eso el versículo, y lo vamos a volver a repetir, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría se considera el fundamento de los demás dones. Es la base de todos los otros dones, podríamos decir. Porque si no tenés temor a Dios, no podés, creo yo, encontrar tu don. Tenés que tener el miedo a Dios, tenés que respetar a Dios, tenés que estudiar sus palabras. Porque es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Así que allá boca, buenísimo. Gracias por el agua, no sé qué fue. Ejemplos bíblicos del don de sabiduría. ¿Quién conoce a alguien que salga en la Biblia que es un hombre bien sabio? A ver, Salomón, por supuesto. Entre uno de esos es Salomón. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron el don de sabiduría y lo utilizaron para servir a Dios y a su prójimo. Perdón. ¿Qué pasó? Me marcaba algo, perdón. Bueno, perdón. Salomón. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Te doy riqueza, te doy honra. ¿Qué le dijo Salomón? No quiero eso. ¿Qué le pidió? Sabiduría, dice, porque sabía el pueblo que le tocaba, un pueblo duro de servicio. ¿Y qué dice acá? Salomón, rey de Israel, es un ejemplo clásico de un hombre que recibió el don de sabiduría. Gracias. Dios le concedió una sabiduría extraordinaria, permitiéndole gobernar con justicia y sabiduría. Su sabiduría se manifestó en su capacidad de resolver disputas, como por ejemplo cuando le trajeron a ese bebé, iba a cortar la mitad y sabía que la madre no iba a dejar que muriera su bebé, entonces dice, es de ella. Era un hombre muy sabio. Administraba con justicia y construyó un reino próspero, a tal punto que los soldados parecían los caballeros del zodiaco. Tenían la armadura de oro, todos tenían. El escudo, la lanza, básicamente era un reino próspero. ¿Por qué? Porque era un rey sabio. José, hijo de Jacob, también fue un hombre sabio, a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentó. José mantuvo su fe en Dios y usó su sabiduría para interpretar sueños y salvar a Egipto de una hambruna. Conocemos la historia de José, hemos leído Génesis desde 1 y sabemos que José pasó por momentos muy complicados, pero su fe fue intacta, temió a Dios aun cuando se le presentó la tentación de la esposa de este faraón y dijo no, prefiero honrar a Dios antes de cometer este error. Tuvo sus complicaciones por supuesto, pero con su sabiduría se caracterizó por un discernimiento y su capacidad para ver el futuro
y su prudencia en la toma de decisiones. Gracias a José, con la sabiduría que otorgó Dios, salvó a Egipto y salvó al pueblo de su padre, que no sabía por qué el Señor dejaba que pasaran estas situaciones, pero él tuvo fe y con la sabiduría que otorgó Dios en su vida pudo salvar a muchos. Daniel, básicamente Daniel era pura sabiduría. Un profeta del Antiguo Testamento es otro ejemplo notable de un hombre que recibió el don de sabiduría. Dios le concedió la capacidad de interpretar sueños y visiones, permitiéndole comprender los planes divinos para el futuro, los cuales estamos estudiando hoy en día. Su sabiduría se manifestó en su valentía cuando no se quiso arrodillar delante de la estatua, que dijo: nosotros solamente adoramos al Dios vivo y verdadero. Lógicamente el rey entendió que era el verdadero Dios, lo cual también se doblegó ante el verdadero Dios, nuestro Dios. Su integridad y su compromiso con la verdad. Daniel era un hombre básicamente que tenía a Dios, como decíamos al principio, Proverbios 1:7, confió en Dios, no se doblegó delante de un rey, no se doblegó delante de una estatua. José tampoco dejó que todas las situaciones que estaban pasando lo dejaran de confiar en Dios. Salomón pidió sabiduría, y estas tres personas y muchos más tenían esta característica, que tenían este don tan importante que los ayudó a el mantenimiento básicamente de un reino, salvaron a un pueblo básicamente, y Daniel, tenemos las profecías que hoy en día se están cumpliendo, así que imagínense si no es importante este don. Continuemos. ¿Cómo puedo saber si he recibido el don de sabiduría? Qué importante, ¿no? Porque muchos podrían decir: yo tengo este don, yo tengo el otro, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes si tenés ese don? Bien, podemos decir, no hay alguna prueba definitiva para saber si lo recibiste, sin embargo, hay algunos signos que se pueden identificar, y un discernimiento más profundo tiene esta persona, una mayor comprensión de la voluntad de Dios, una capacidad para tomar decisiones sabias y una profunda paz interior tiene esa persona. Imagínense a José en ese momento, imagínense a Salomón, imagínense a Daniel cuando lo metían al horno de fuego, había paz en su corazón, tenían discernimiento, ¿qué más? Tenían comprensión, porque comprendían la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si esa persona tiene el don de sabiduría? Básicamente, es una persona pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de frutos y no tiene esa hipocresía que este mundo muchas veces tiene, ¿no? Es amable, es benigna, es tranquila, te escucha, sabe interpretar la Biblia rápido, no lo hace con el afán de hacerse ver, es humilde. Por eso las características que le presentaba recién, humildad. La humildad de esa persona se nota a lo lejos, básicamente. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Quién es esa persona? ¿La conocen? ¿Cómo se llama? Steven. No me sale el nombre a mí igual. Esta persona, que creo que todos lo conocemos, porque el punto que sigue es el don de sabiduría lo mismo que la inteligencia. Este hombre era inteligente, pero tenía una cabeza impresionante, tenía muchas teorías, pero ¿qué es lo que tenía él? Que era ateo. Él negaba a Dios, odiaba a Dios básicamente. ¿Era inteligente? Sí. ¿Era sabio a la humanidad? Por supuesto que era sabio. Pero ¿qué pasa? La inteligencia y la sabiduría no venían a la mano con él. Las características de un hombre sabio, como recién veíamos, es benigno, es amable, es humilde. Entonces, ¿es lo mismo que la inteligencia? Por supuesto que no. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia se refiere a la capacidad de aprender y procesar información.
Mientras que la sabiduría se relaciona con la aplicación de ese conocimiento para tomar decisiones acertadas y vivir una vida que dé gloria a Dios. Este hombre nunca dijo gloria a Dios. Es más, hace poco se descubrió la red de pedofilia que estaba cargando de muchos niños que llevaba esa isla que salió hace poquito. Él estaba metido ahí. Entonces la inteligencia no concuerda con la sabiduría de Dios, menos que este hombre que nunca quiso reconocer a Dios como su Salvador. Continuemos. ¿Es posible perder el don de sabiduría o el don de misericordia, de exhortación, de fe? El don de sabiduría, como cualquier otro don del Espíritu Santo, se puede perder si no se cultiva y se utiliza para servir a Dios. La desobediencia, la incredulidad y la falta de compromiso con la voluntad de Dios pueden afectar la presencia de este don en la vida de un creyente. Si no te preocupas por leer, si no te preocupas por tener temor de Dios en tu corazón, si no te preocupas que estás viendo a tu familia que se está perdiendo y se está yendo al infierno, y sabes que tenés un don, yo creo que aún más ahí te va a pensar, si sabes que tenés un don para poder traer a esa persona a los pies de Cristo y no lo haces, déjame decirte que ese don lo vas a perder. Que dice Mateo 25, 28 al 29, quitadle pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Y esa es la parábola de los talentos. Ahí le puse esa imagen más o menos para que sea más representativa. Si tenés un talento, hermano, ponete las pilas, ponete a investigar. El otro día hablábamos el lunes, ¿cómo sé que tengo un talento? Empezar a charlar. Por ejemplo, hoy estamos hablando del don de sabiduría. Ponerlo en práctica esta semana o estos meses. Si no te sale ese don, pasá al otro don. Si no te sale el otro don, pasá al otro don. Y si le agarras a ese don y te está yendo bien y sentís más la presencia de Dios en tu vida, y muchos te dicen, che, tenés ese don, ese es tu don. Pero si no lo buscas, si sos un vago, como decía Pablo, si sos ignorante a la palabra de Dios, te lo va a sacar el Señor. Ese pequeño don que tenías se lo va a dar a quien tiene 10 dones. ¿Y qué va a pasar? Cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Una hojarasca? ¿O le vas a dar algo bonito de ese don que te dio? Porque la palabra dice que esa persona que le dieron un talento, ¿qué hizo con ese talento? Lo metió bajo tierra. ¿Y qué le dijo cuando vino el dueño? Lo guardé, dice, por las dudas, dice, porque tenía miedo que te enojaras, dice. Si eres un malo, le dice, quíteselo, dice, y déselo al que tiene más, dice. Qué importante, ¿no? Cuando venga el Señor y diga, a ver qué hiciste con el don que te di. ¿No hiciste nada? Listo, sáquenselo. Conclusión. El don de sabiduría es un regalo invaluable que Dios otorga a sus hijos. Es una capacidad sobrenatural que nos permite comprender su voluntad, tomar decisiones acertadas y vivir una vida plena en su servicio. Al buscar este don, con fe y humildad, podemos recibir la aprobación divina que necesitamos para navegar por los desafíos de la vida y vivir en obediencia a su voluntad. Fe y humildad es lo que pide el Señor si querés conocer tu don. En este caso, el don de sabiduría. Que sigue diciendo, podemos terminar diciendo que este don es para edificar o construir o estimular. Por tanto, podemos decir que el propósito del don de sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Esta sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Por favor. ¿Vamos de nuevo? Claro. Podemos terminar diciendo que este don es para edificar o construir o estimular. Por lo tanto, podemos decir que el propósito del don de sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Esta edificación se lleva a cabo si el don de sabiduría se dirige a un miembro, a un grupo o a una multitud. Este don nunca lo da el Espíritu Santo para que alguien se sienta mejor
o más espiritual, se podría decir, que otros creyentes. Es un privilegio especial ser usado por el Espíritu Santo. Todo don, como decía al principio, tiene que estar en armonía en la iglesia. No porque tenga un don y vos no tengas ese don, soy mejor que vos. Todo lo contrario. Ese don que estamos estudiando ahora es el don que nos enseña más humildad, que nos enseña perspicacia, que nos enseña cómo aplicarlo para la obra de Dios. Así que bueno, hermanos, eso es lo que quería enseñarles. Justo se cortó el audio, pero creo que se escucha, obviamente. Vamos a orar, así pasamos a las clases y vamos a seguir estudiando con profundidad qué quiere decir este don. Oremos. Amado Padre, Santo Dios, te agradecemos, Dios Santo, por poder estudiar este don de sabiduría, como tú, Señor, deseas que tu iglesia pueda crecer, que no sea ignorante de la Escritura, y que cada uno, Señor, pueda conocer el don que tiene para poder, Señor, servir en tu iglesia. Padre, gracias te damos por este momento. Te pedimos que sigas bendiciendo esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.